hablar de asma en el adulto. Yo traté de no ser específica para especialistas en alergia. La idea es que sea más multidisciplinario y que podamos intervenir todos. Y después vamos a repasar algo que me costó muchísimo, que es en el lactante y en la primera infancia. Es terrible determinar un asma a esa edad. Así que sí, voy a solicitar ayuda de los pediatras en serio. Bueno, repasemos un poquito esto. Voy a dar la definición porque no queda más remedio. Yo sé que todos la conocemos, pero bueno. El asma es un desorden inflamatorio crónico de la vía aérea, cuya, intervienen células, elementos. Cada uno participa de estos elementos con un rol muy específico, que no vamos a ver la parte de inmuno, y es una inflamación crónica. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que hay una hiperreactividad bronquial, que hay sibilancias, que hay disnea, que hay opresión torácica y que hay tos, que esto es generalmente lo que nos vienen a contar los pacientes, y que es reversible. Puede ser reversible con o sin la medicación, o sea, con o sin tratamiento. Y que en realidad nosotros no curamos el asma, ninguno de ustedes, ni nosotros, no curamos asma, no curamos la alergia, pero sí lo podemos mantener sin síntomas clínicos. Y cuando lo mantenemos con un asma controlada, o sea, sin síntomas clínicos, no vamos a tener exacerbaciones. Y eso es lo más importante, porque si no tenemos exacerbaciones, no vamos a tener remodelación. Y remodelación es fibrosis, cicatriz, y de ahí no volvemos. Bueno, hay endotipos y fenotipos. No todo el asma es alérgica, hay eosinofílica y no alérgica. Por ejemplo, la exacerbada por aspirina, de la que ya se habló, y hay eosinofílica que sí es alérgica, por ejemplo, la inducida por ejercicio. De todas maneras, en el momento de medicar clínicamente, no hablo de inmunoterapia, las medicaciones son las mismas. Hay otra que es la tipo 1, esta era tipo 2. Cuando digo tipo 2 es que está mediada en general por el TH2, aún no siendo inmunológica. Y hay que una tipo 1, que es la que está asociada a obesidad, o neutrofílica, que es la del tabaco, y una que tiene de todo. Y la mixta. La tipo 1 y parte de la mixta comienza en general en la infancia. Sí, me olvidé de decir que la eosinofílica, que sí es alérgica, se lleva el 25% de los asmas graves. Y les decía que hay una que es de comienzo en la alergia, que en la etapa de la infancia, que es la tipo 2 y parte de la mixta, y la tipo 1 generalmente comienza en la adultez. ¿Para qué digo esto? Y porque nos ayuda cuando tenemos que hacer un diagnóstico. Y esto es generalmente porque nos preguntamos, y porque hay muchos que preguntan y discuten, si realmente el asma es alergia. Y hay sí y no. Bueno, dentro del asma alérgica, en fenotipos, que no les mandé toda la clasificación de fenotipos porque es larga, si alguno quiere alguna cosa que no estoy poniendo acá, por ejemplo, clasificación de fenotipos, que la tengo muy linda hecha, escriben y... ¿A quién escriben? A Carlos. Y les mando las diapositivas que quieran. Decía que el asma alérgica es la que más se reconoce. Generalmente comienza en la niñez, pero no es una obligación. Ya se habló un montón de los antecedentes de familiares de atopía. Esto es una condición casi sine qua non. Tienen muy buena respuesta a los corticoides y cuando el esputo revela inflamación eosinofílica y cuando cambia de color, todos saben es porque hubo una sobreinfección. El no alérgica en general es la infecciosa, el esputo es neutrofílico, aunque hay también eosinofilia,
Y la respuesta a los corticoides inhalados obviamente es menor, necesitamos antibióticos. Y el asma que comienza en la edad adulta, muchos no son alérgicos, otros sí lo son. Algunos tienen en la primera infancia o en la adolescencia, desaparece, saben que desaparecen solos y dicen me curé, no me curé. Y se reaviva en la adultez y esos suelen ser alérgicos, pero la mayoría no, responden menos a los corticoides inhalados, los que no son alérgicos son muy refractarios y hay que descartar en estos casos el asma ocupacional, hay mucho asma ocupacional, hay que pensarlo mucho y en realidad es fácil de descartar porque en general el paciente tiene síntomas cuando va a trabajar y cuando tiene vacaciones o un fin de semana, sobre todo largo, que está más tiempo en casa, desaparecen los síntomas. Y el asma con obesidad, que cada vez se habla más de esto, que tiene poca eosinofilia, pero no está ausente. No voy a hacer toda la descripción, pero sí que tengamos en cuenta que etiológicamente, obvio, tenemos que tener factores genéticos, que hoy, ya hace un tiempo, es muy importante hablar de los factores ambientales, que antes no daban tanta importancia, que entre ambos conducen a la inflamación, que hay que tener hiperreactividad bronquial y que sobre ella actúan además los factores de riesgo, y todo esto lleva a la obstrucción bronquial y a los síntomas. Acá hice un poquito más extenso lo que decía de los factores ambientales. Nosotros medicábamos solamente al ser humano. Y ustedes piensen que yo empecé hace mucho tiempo atrás, mucho antes, así que hacía un montón de cosas que ya no hago. Solo el ser humano y la medicación que teníamos, que tampoco es la que tenemos ahora. Así que era el ser humano y su asma. Hoy no. Hoy el ser humano es el ser humano y su entorno. Y el entorno está dado obviamente por el genotipo, pero está dado también por la epigenómica y ahí metemos todo en la bolsa. El microbioma, el agua que se consume, el contacto con los animales, el medio ambiente, los alimentos y la tierra. De alimentos, de medio ambiente, etcétera, ya se habló. La epidemiología es muy importante y esto creo que lo tomé desde el 2020 porque no encontré y no tuve ganas de seguir buscando lo del 23 y 24, a pesar de que tengo las guías. Al 2020 había 300 millones de personas en todo el mundo. Cuando hablamos de una cifra, siempre pensemos que seguramente hay más porque no se declaran todos. O sea que es una enfermedad crónica muy común en la infancia y que afecta a los niños de todo el mundo y de todas las condiciones sociales. Bueno, el asma es más común en niños y en adultos es más común en mujeres. Acá cuando dice que es más común en niños se refiere a varones. Cuando son chicos varones, cuando somos grandes mujeres. La vitamina D, que Patricia la nombró y alguien más creo que también, no es algo que habitualmente pidamos o pidiéramos antes cuando venía un paciente con asma. Y es muy importante la vitamina D, o sea que es uno de los estudios que tenemos que pedir y no lo hacíamos. La vitamina D es importante en su deficiencia porque es deficiente la función pulmonar. En niños y en adultos hay que pedir vitamina D en ambos, porque aumenta entonces las exacerbaciones, que son más frecuentes, y la sintomatología, obvio. Y en el embarazo, cuando falta vitamina D, pero en el embarazo se solicita más, en el embarazo está asociado con mayor incidencia de sibilancia en niños. No siempre, recuerden, no traje esa diapositiva, que solo el 50% de los niños sibilan y de ese 50% el 25% puede ser alérgico y asmático y el otro 25% no, aunque sibile. Y la vitamina D actúa en la remodelación de la vía aérea. Ya dije, remodelación es
fibrosis, cicatriz, no hay vuelta atrás. O sea, ahí es cuando empezamos a transitar desde el asma al EPOC. EPOC no es solo tabaco. Y entonces vamos a ver cambios en las células epiteliales y en los macrófagos alveolares y cambios en la transcripción de las citoquinas proinflamatorias. Tampoco hablé de eso, pero en las reacciones inmunológicas actúan un montón de mediadores, algunos se llaman citoquinas y tenemos proinflamatorias, preinflamatorias y protectoras de la inflamación. Se habló muchísimo de esto, o sea que yo no voy a hablar del microbioma y de la microbiota intestinal, es sumamente importante hoy, está de moda además. Y la inhalación es el primer mecanismo de exposición a la microbioma. Y bueno, hoy se dice que hay menos atopía en niños que consumen leche no pasteurizada, o sea, ya de eso habló un montón y muy bien Gabriel, así que no lo voy a tomar, igual que los chicos que están con mascotas o que viven en el campo, que van a colegio, que tienen hermanos mayores. Y también se habló de leche materna, así que pasemos. El tabaquismo. El tabaquismo sí, hace mucho que hablamos, pero me encantó esto. Pero sigue siendo un problema importante el tabaquismo. En el útero, o sea, cuando el niño es feto, es muy importante la exposición del humo del tabaco y cuando la mamá estuvo expuesta al humo, no que fumó, solamente que estuvo expuesta, si fumó también, obviamente, ya el niñito nace con un flujo expiratorio máximo disminuido y además disminuye la posibilidad de la distensión pulmonar y eso es sumamente importante. Y la exposición al humo de tabaco de segunda y tercera mano quiere decir no fumó la madre, no estuvo con el marido que fuma, sino que fumó gente afuera o en la ciudad o fue a lugares expuestos, también se nota en la en la infancia aumenta también el riesgo de asma. O sea que el humo del tabaco el tabaco ni hablar, es sumamente importante a tener en cuenta. Y la otra cosa que también es sumamente importante, que ya hemos hablado y que mencioné hace un momento, es la contaminación ambiental. Se cree con bastante certeza que dentro de la contaminación, el ozono, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno y las partículas dispersas en el ambiente son los agentes más importantes dentro de esta contaminación, pero depende de dónde vivamos, dónde trabajemos y dónde nos desarrollemos. Y este daño oxidativo que se produce estimula otra vez la remodelación, volvemos siempre, nos cicatrizamos, fibrosamos y no podemos hacer más nada. Y entonces produce un aumento de la inflamación por medio del TH2, que es lo que ya se explicó, el linfocito T nace naif, lo tenemos, es nada, es linfocito T0, y según la información que le llega por intermedio en general de las células dendríticas que toman el antígeno que entra y que en nuestro caso es un alergeno, desarrolla las citoquinas que correspondan al antígeno que entró y en esos casos entonces ese T que era nada se transforma porque le dieron la orden por medio de citoquinas que realmente son hormonas en TH2 o THIO, TH17 y todo esto lleva a una función pulmonar baja. Algo al que no se le daba ninguna importancia, además en mi época joven se discutía terriblemente entre médicos y psicólogos si la parte psicológica, el estrés y demás tenían o no algo que ver. Eran discusiones fatales en los congresos, no les cuento. Y hoy está demostrado, saben que existe la psico, neuroinmuno, endocrinobiología,
yo estuve en eso, pero tenemos acá un diplomado, que es el doctor De Luca, que puede hablar mucho de esto. El estrés altera la función inmune. El eje hipotálamo hipofisario adrenal está comprobado las funciones que tiene y que realmente altera la función inmune, neuroendocrina, produce cambios en el crecimiento y, obvio, desarrollo normal de los pulmones. El estrés puede estar en la mamá durante el embarazo, puede estar en el niñito cuando recién nace. El prenatal, decía, unido al cortisol, se asoció con reflejos inmunológicos específicos, respuesta a TH2, TH17, y lleva al nacer un mayor riesgo de asma infantil. Es muy importante el estrés. Los alergenos, no vamos a nombrar todos los alergenos porque tenemos muchísimos y no es la intención, pero recuerden que los más comunes indoor, o sea, dentro de la casa, que también pueden estar afuera, son los ácaros, hoy decía Adrián, que se llaman dermatofagoides, o Patricia, no me acuerdo quién lo dijo. Dermatofagoides, ¿sí? Comen nuestra piel, se alimentan de eso, están en cantidad exuberante en colchones y almohadas, convivimos, dormimos con ellos. Hay muchas. Sí, nunca crean que duermen solas cuando estén solas. Duermen con ácaros, están acompañadas. Vos también, Brian, estoy hablando en femenino porque nos superamos ampliamente a los hombres. Y acá puse esto porque lo que quiero contarles es algo. Nosotros, y todavía en realidad, cuando se fabrica un antígeno de ácaros, supongamos, y aunque separemos el dermatofagoides teronísimo del farinae, yo digo separemos, pero lo hace el laboratorio, obviamente, aunque lo separemos, en realidad estamos haciendo cuerpo entero. Es como si maceráramos o pusiéramos en la licuadora y filtráramos y esterilizáramos un ácaro entero, no un antígeno, no un epitope. En eso se está logrando, y ya tenemos algunos definidos, hay más de los que puse ahí, por la biología molecular y el diagnóstico molecular. Y cuando lleguemos a poder hacerlo masivamente, yo no creo que lo logre, y las vacunas también se hagan con este sistema, entonces seremos mucho más específicos, y estoy segura que si yo empecé haciendo en el laboratorio vacunas en donde se filtraba polvo que se juntaba de los ambientes, se metía en un filtro de café y se le tiraba agua y hacía efecto la vacuna, y ahora tenemos vacunas de ácaros enteros o de parte de la piel del perrito y del gatito, y si luego vamos a pasar a los epitopes específicos, tiene que ser mucho más eficaz. A mí me emociona todo eso. Bueno, y se transportan también, como todo lo que se transporta en el ambiente, a largas extensiones, igual que los pólenes, ¿no? Y se adhiere a todas las superficies. Y algunas más, ropa, cortinas, peluches, libros. Por eso se pide que todo eso no esté por lo menos en la habitación, que las frazadas se enfunden, que las sábanas se laven mínimo una vez por semana, que se aspire todo, que no haya alfombras, eso lo saben, no vamos a hablar. Y acá tenemos otros ácaros. Acá también les puse esto es la tela germánica, por eso es BLAG, tampoco voy a explicarle cómo sale el número, pero ya tenemos más de un antígeno de la blatela, que es la cucaracha, y los del ratón, ratas, por lo menos en Buenos Aires tenemos a montones, y estamos en contacto con estos antígenos. Acá no sé si tienen ustedes. Nosotros tenemos... Cucaracha no hay, pero roedores sí. ¿Sí? Nosotros tenemos hasta cuises. Se puede creer en Buenos Aires. Por ejemplo, cucarachas, yo ni siquiera testifico para cucarachas porque no tenemos. No hay. Para ratón da muy poco, y hongos, por ejemplo, casi nada tampoco. Mira, nosotros de estos tenemos un montón. Muchos gramíneas, muchos árboles. Claro, eso también, polenes también, que creo que ni los puse. Y bueno,
Contra esto me tiró Gabriel todo abajo porque me dijo que lo tengo que comer igual. Yo no lo como. Él quiere que lo coma, pero yo me niego. Hay hongos indoor, Aspergillus fumigatus, es el que vemos en las paredes, en general la humedad de los baños. El Penicillium es el que nos contamina mucho las frutas. Ni loca la como. La Alternaria es la que está afuera. Puse esto para que vean cómo quedan las hojitas. Hay mucho allá, mucho que nos lastima mucho las plantas, no sé acá. Y vos decís que no. Yo no tengo Mira, pacientes en ninguna yo tengo que lavar mucho las plantas, sacar las hojas, porque sí, me las contamina mucho. Y el Cladosporium, que también mancha las plantitas. Esta es una planta de tomate, le encanta el tomate, pero es de otro color, blanquito, y acá está contaminando naranjas. Para hacer el diagnóstico que tengo, primero en cuenta los síntomas, es fundamental la historia clínica completa, el interrogatorio y todo lo que hay que hacer en una historia clínica completa, no solo para asma, completa es completa. Yo tengo que saber qué medicación toma el paciente para no hacer lío y sobremedicar con y hacer yo misma interacciones medicamentosas. Ustedes están en la misma situación. Tengo que saber qué otras patologías tiene el paciente. Y lo principal, obviamente, como siempre, son sibilancias, dificultades para respirar, opresión y tos. Como diagnóstico de certeza, fundamental, la espirometría. La espirometría tiene que ser pre y post broncodilatador y el paciente tiene que estar, hay que buscar el momento adecuado, unos días sin broncodilatadores. Y se dice que es positiva, hay dos colorcitos ahí, porque hay dos discusiones dentro de las guías, que es positiva cuando el aumento del BF es mayor al 12% o 200 mililitros, pero la mayoría toma aumento del 15% y 400 mililitros. La verdad es que yo, si obtengo esto, ya presto mucha atención, porque algo pasa. Es muy importante la disminución de esta ecuación. Ves sobrecapacidad vital forzada y los valores normales son esos, alrededor de 0,8. Y tengo que ver qué tipo de tos tengo. La no productiva persistente es muy importante. Hay tos que es variante de asma con hiperreactividad de la vía aérea y la espirometría puede ser muchas veces normal, o sea que tengo que seguir insistiendo. Y hay bronquitis eosinofílica con tos más eosinofilia, pero con esputo y espirometría normal, que también sigo insistiendo e investigando, la mayoría no son alérgicos de ese grupo. Bueno, entonces, porque siempre me dicen lo mismo, no tenemos espirometrías o espirómetros y no tengo a quien mandarle para que lo haga en tal lugar, en tal hospital, en muchos lugares. Pero podemos tener un pico flujo que vale barato, o se lo pedimos a los laboratorios, que en general los aportan, y es difícil, no, ya se fue, no le pidas ahora porque se fue. No se consiguen fácilmente hoy las boquillas, no le vamos a dar que todos chupen y soplen en el mismo lugar, pero las fabricamos con una cartulina, un cartoncito y le ponemos una cinta scotch. Todo es atado con alambre en la Argentina y entonces hacemos un pico flujo. El pico flujo, que es soplar en ese aparatito y ver hasta dónde llega, primero le tenemos que enseñar a respirar. La mayoría de los pacientes, y más si tienen problemas de obstrucción, no saben respirar. Y necesitamos que, igual para la espirometría, que respire lo mejor posible. Yo siempre trato de enseñarle respiración. Carlos tiene mucha ayuda para eso, con las chicas. Yo tenía ayuda, ahora estoy más sola, así que me cuesta más, pero lo hago.
les enseño a respirar, les enseño lo que es expiración abdominal y torácica y lo ensayamos, porque también sirve para hacer una buena aspiración de la medicación. Y más si usamos polvo seco, que realmente para mí es lo mejor, porque es solamente medicación. Perdón. Pero hay que saber aspirar correctamente y, como hicimos la nasal, la bronquial también tiene que llegar al lugar adecuado y no quedar en la garganta. De todas maneras, siempre cuando hago un corticoide o receto un corticoide, les hago el tema del enjuague bucal con gárgaras además. Gárgaras porque, claro, porque queda en la garganta en realidad más que nada. La variación de este PEF tiene que ser mayor al 20%. Hay que hacerlo bastantes días, no una sola vez. En general yo tengo picoflujos que les puedo prestar, porque los vengo recolectando desde hace tiempo. Entonces yo se lo presto al paciente una vez que sé que lo sabe hacer correctamente para que lo mida durante varios días. Y después se aplica esta fórmula. Y aplicando esta fórmula, que acá hay un ejemplo, vamos a obtener la amplitud de la variabilidad y un 25% me dice que el paciente tiene un problema asmático. Y entonces vuelvo, recalco, la confirmación del diagnóstico requiere pruebas de función respiratoria que evidencien obstrucción, variabilidad en dicha obstrucción y reversibilidad de la misma. Reversibilidad, recuerden, hasta que tenemos remodelación. Después la reversibilidad va disminuyendo, se está transformando en un EPOC y no voy a tener más reversibilidad. Y no tenemos que llegar a eso. Y se puede no llegar a eso y se puede tener un paciente con muchos años son 10 o más, de estar asintomático. Y la medición del flujo expiratorio máximo con el medidor de pico-flujo, peak flow, es una técnica muy útil para la confirmación del diagnóstico de asma en atención primaria, dice, pero bueno, será cuando no tenemos espirometría. Rápido y de acuerdo al GINA, que es la guía, no me sale. Decime. Expertos internacionales para el manejo de asma. Sí. No es exactamente, pero no importa, no me voy a encaprichar. Esta es la última del 2024, la del 25 todavía no está terminada, o sea que tengo algo para ver, pero no se puede ver todo, pero no va a tener muchas variaciones por lo que veo. Tienen que sacar guías o siempre algo ponen. Y la divide en 5 pasos. A mí me gusta mucho más el GEMA, que es la española, pero en vez de 5 pasos la divide en 6 y es lo mismo, porque acá estaría las 5 y las 6, más o menos igual. Y acá le dice cuántos síntomas tiene para el paso 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y entonces vamos a saber qué le vamos a dar. Y yo acá remarqué algunas cosas, porque en general cuando leemos dice eso. Si van a leer artículos, no van a leer acción, corta, beta-2, adrenérgicos, salbutamol, terbutalina no la usamos más. Leen SABA, le agregamos un SABA, le agregamos un LAMA, le agregamos un SAMA. Entonces, esto lo puse más para que ustedes lo vean, cuáles son. El SABA, que son los de acción corta, el salbutamol fundamentalmente, y es en que tenemos muchísima experiencia. El hipratropio también, hay mucha experiencia con hipratropio, se usaba solo para EPOC, hoy lo usamos y lo incorporamos a ciertos pacientes con asma, no a todos, ¿sí? Después tenemos, hoy ya hace un tiempo, los LABA, que son los broncodilatadores de acción prolongada. Son estos 3, salmeterol, formoterol, indacaterol. A mí el salmeterol me encanta.
me da muy buen resultado, se retrasó, se dejó un poco el uso porque se encontraron algunos efectos adversos y se sabe que se tiene que dar siempre asociado un corticoide inhalado. No solo el salmeterol, el formoterol también, y la diferencia fundamental en salmeterol y formoterol, que son los dos más usados, es que el formoterol tiene un inicio rápido de acción y el salmeterol muy tardío. Entonces, hoy casi no usamos, la tendencia es no usar el salbutamol como rescate, que era francamente para lo único que debería utilizarse últimamente, sino que directamente usamos la combinación corticoide inhalado, formoterol, para mantenimiento y para rescate. O sea, le digo, usarlo 2 veces por día. Sí, pero a la tarde fui a hacer ejercicio, usé el mismo una vez más. No uso salbutamol, tiene mucho mejor efecto real. Y los anticolinérgicos de acción prolongada, que le dicen LAMA, que teníamos el de acción corta, que era el ipratropio, hoy existe el tiotropio, el aclidinio y el glicopirronio, también vienen combinados, también viene la tripeterapia, para muchos casos es muy útil. Tripeterapia indica corticoide inhalado, un LABA y un LAMA. No es para todos, tenemos que ver cuando tenemos que indicarlo. Y realmente vamos mejorando muchísimo la sintomatología de los pacientes. Dosis y cómo viene cada uno es para ustedes, porque leerlo ahora no tiene mucho sentido. Nos vamos a acordar igual o no nos vamos a acordar nada. Entonces lo puse, pero realmente más para ustedes que para leerlo. Esto me interesa. ¿Qué voy a mirar realmente en los aparatitos que me vendan los visitadores médicos? ¿Qué tienen, la composición? ¿Qué pasa con el polvo seco? ¿Sí? Y el tamaño de penetración de las partículas, que va a estar dado por el tamaño de la partícula. Y yo les pregunto a ustedes, de los tamaños que figuran acá y que dicen hasta dónde llega, ¿cuál eligen? ¿Qué tamaño eligen? Larguen. ¿Cuál? No escuché. De 1 a 5. Muy bien, 1 a 5, muy bien. ¿Por qué? Porque está la pequeña vía aérea donde está la inflamación. Y no te interesa que lleguen al alvéolo y lo tapen. Excelente, muy bien, chicos. Y esto es más o menos la forma en que elegimos los aparatitos con los que se usa, y dejamos ahora en el último lugar el nebulizador solo. Yo supongo que ya los pediatras tienen adoptado el aerosol con aerocámara, o espaciador si no hay aerocámara, pero es mucho mejor la aerocámara y mucho mejor cuando tienen válvula y sonido. Son bárbaras y no se compran todos los días, o sea que si bien hay algunas que son caras, se puede llegar a pedir. Y como verán, los principales son los polvos secos, luego el aerosol con la aerocámara y después solos. Acá es Gema, este lo copié de Gema. Y esto es cómo le doy cada cosa, también es para ustedes, es la última guía. Última, cuando digo última, es 2024. ¿Qué tengo que darle en cada caso? Cuando agrego los biológicos, de acuerdo a la sintomatología siempre. Fíjense que siempre dan 2 opciones, Gina también. ¿Por qué seguimos viendo salbutamol? Porque es más barato y porque está muy extendido por todos lados. En algunos lugares no conseguimos formoterol con corticoide. Entonces seguimos usando el salbutamol. Esto que dice acá abajo es fundamental. Si no hacemos educación, el control ambiental es difícil, pero bueno, algo seguramente podemos intentar, aunque sea indoor.
Y otra cosa que ya dije y voy a repetir siempre, es que si el paciente viene porque tiene asma y le molesta el asma, no nos cuenta que tiene rinitis. Nosotros tenemos que indagar si tiene rinitis, porque por más que seamos expertos y maravillosos tratando asma, si no tratamos la rinitis, no solucionamos el tema del asma. Acuérdense que es una vía sola. Y antes, la inmunoterapia se empezaba primero en el escalón 3, después se llevó al 2, y hoy, como preguntaban hoy con el tema de la dermatitis, por ejemplo, la inmunoterapia se inicia ya. En cuanto podemos testificar, hacemos inmunoterapia para la patología alérgica que fuere. Y lo dicen las guías, no solo yo. Bueno, ¿qué corticoide? Ya les dije lo del salbutamol y el fenoterol, que es el broncodilatador. Ahora veamos qué corticoide vamos a usar. Hoy tenemos muchos corticoides. Antes, cuando yo empecé, teníamos primero beclometasona, después se agregó el budesonide, que es el de mayor experiencia, lejos, y que se usa muchísimo todavía, y se usa combinado con salbutamol por lo mismo que dije antes. Una cuestión de distribución en distintos lugares y costos. Pero si vamos a elegir con posibilidad, en Buenos Aires tenemos bastante posibilidad, sepamos que tenemos mometasona, ciclesonide y fluticasona, que son más lipofílicos, ¿sí? De que las membranas, estamos hablando de corticoides tópicos. Las membranas en donde se van a quedar los corticoides tópicos, sea acá o acá, ¿de qué son? ¿Qué contenido tienen? ¿Son más qué? ¿Son grasas? ¿Hidratos de carbono? Son lipofílicas. Entonces tenemos los más lipofílicos que se diluyen lentamente, por lo tanto permanecen más en las membranas a donde llegan, sobre todo cuando están bien hechos, y tenemos los menos lipofílicos, y acá tenemos beclometasona, budesonide y triamcinolona, que triamcinolona con algo que le agregaron, lo sacaron de acá y lo pasaron para arriba y está bien, y que se diluyen rápidamente y aumentan rápido en la capa mucosa. Tienen menor permanencia. ¿Ustedes creen que es mejor los de mayor permanencia o los de menor? Los de mayor permanencia, ¿cierto? Por eso estos, que son los últimos, son los que deberíamos elegir junto a un formoterol. No lo podemos hacer siempre, pero debemos saberlo. Anita, estamos un poco atrasados, vos tenés otra charla más, ¿no? ¿Cuánto querés que tarde? En total. No, ahora. La otra es más corta, creo. 5 minutos ahora. Bueno, ahí marqué. ¿Qué, querido? ¿Les parece? Sí, se van a ir todos. Entonces, la lipofilia en orden decreciente, de acuerdo a lo que dijimos, es esta. Y ahora les voy a mostrar algo, porque la beclometasona hay que sacarla, descartarla real. Esto es la biodisponibilidad. Yo quiero que estos corticoides tópicos que les doy tengan más o menos biodisponibilidad, mucha o poca. No escucho. No quiero que pasen a sangre. Poca biodisponibilidad. Entonces, mayor solubilidad en agua, menor lipofilia, mayor pasaje a la circulación, y voy a volver a los de menor biodisponibilidad, que son mometasona, ciclesonide, volvemos a lo mismo, y fíjense la biodisponibilidad. Mometasona, fluticasona y cicle es menor a 1, la diferencia entre ellos es muy poca, pero fíjense la biodisponibilidad, de la beclometasona, desterrada. Eso sí tiene que estar desterrado. No voy a leer esto, son las dosis
de los esteroides inhalados para ustedes. ¿Y por qué decimos que es un desafío para la salud? Lo dice el título, porque el asma sigue siendo, mucho menos que antes, pero sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada. Nos derivan pocos pacientes, igual los tenemos que tratar en conjunto, pero tienen que estar derivadas, más que nada hoy que se sabe que cuanto antes empecemos la inmunoterapia, mejoramos más rápido el paciente y no llegamos a la remodelación. Bueno, sobre todo es mal diagnosticada si tiene neumonías a repetición, si no es clásico los síntomas. Hay neumonías que son asmáticos y no es una neumonía infecciosa, o tos crónica o bronquitis a repetición. Este es un estudio que se hizo en Finlandia, país adelantado, primer mundo, se trabaja muy bien allí, tienen los mejores medicamentos, y es un estudio importante porque reunió 2.544 niños, y el 52% de esos niños tenían síntomas crónicos, prácticamente tos crónica nocturna como único síntoma. Solo el 55% le habían hecho prick test y solo se etiquetaron como asma un 9%. Eso nos está hablando de lo que hacemos nosotros, que es peor. El tema es si me queda tiempo, ¿y tiempo para qué? Ufa. Para evitar la remodelación que nombré tanto. En este dibujito yo veo un epitelio normal, bronquial, y en este veo la descamación, la hiperplasia, los infiltrados, el aumento del engrosamiento, etc. Es un epitelio con remodelación. Acá ya está cicatrizado, estos son fibroblastos, no puedo volver atrás. Y para que vean que no miento, les traje estas fotos, que no son mías obviamente, de un epitelio normal y un epitelio, esto es biopsia, remodelado. ¿Hay preguntas? Supongo que no. Carlos no quiere. Gracias.